Hoy vamos a compartir la palabra. El tema es: voy a concederte lo que has pedido. Dios dice a rey Salomón. Cuando Salomón orara a Dios, después Dios escucha oración de Salomón, después de Dios da respuesta a oración de Salomón. Como así. Leemos juntos 1 Reyes 3 y 12. 1, 2. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Okay, vamos tenemos hacer 5 quiz. ¿Sí? Recuerda pasado domingo de sermón. Recuerda. Primero, ¿cuántos días pasó Saulo sin comer ni beber después de encontrarse con Jesucristo en el camino? Primero, 15 días. B, 7 días. C, 3 días. D, 40 días. Saulo. D, 40 días. Saulo, no Moisés. B, 3 días. ¿Sí? Después Jesucristo llega a Saulo. ¿Sí? Segundo, según el sermón que hizo el rey Ezequías al enterarse de que su vida estaba por terminar. ¿Sí? Después, ¿cómo es la actitud de rey Ezequiel? Huyó al desierto para esconderse de la muerte. B, vuelto su rostro hacia la pared para orar a Dios. C, mandó construir un nuevo templo. D, pidió ayuda a los ejércitos vecinos. ¿Qué es? B, sí. Cuando escucha su vida va a terminar. Después, no contactar a otro doctor, persona, solo contactar a Dios. Orar. 3. ¿Qué cambio físico ocurrió en Moisés después de pasar 40 días con Dios en el monte Sinai? ¿Sí? Cuando Dios quiere dar los mandamientos a israelitas, Moisés subió al monte Sinai. Después, se veía muy oscuro y triste por el hambre. B, de su rostro salía un haz de luz. C, su rostro no cambió en lo absoluto. D, tenía manchas por no haber comido. B, sí, su cara llenado por la luz. ¿Sí? 4. ¿A quiénes envió Dios para ayudar al profeta Elías cuando se sentía cansado y deseaba morir en el desierto? Cuando Elías quiere morir, ¿sí? Pero fue al desierto. Después, Dios envía a quién para ayudar al profeta Elías. A los profetas de Baal. B, soldados del rey Acab. C, a sus antepasados. D, ángeles. D, sí. D, Dios envía a los ángeles con comida. ¿Sí? Levántate y come. Dios prepara comidas y cuidar al profeta Elías. 5. ¿Cuál era el plan de la reina Esther para salvar a su pueblo de la destrucción? ¿Recuerda? ¿Sí? Esther quiere proteger su pueblo. Después, él quiere estar enfrente de rey Ahasuero. ¿Sí? Después. A, huir de Susa antes de que Amán atacara. B, organizar una gran fiesta para el rey. C, ayunar junto con su pueblo por 3 días y 3 noches. D, pedirle a Mardoqueo que peleará contra Amán.
Sí. Pregunta a Mardoqueo, todos los israelitas ayunar para salvar de plan de Amán. ¿Sí? Por eso después Esther estar enfrente de Ahasuero. Ahasuero sabe toda la plan de mala de Amán. Después Amán morir. Si Mardoqueo y los israelitas se salvó porque Esther decide que estar enfrente de rey Ahasuero. Hoy, esta palabra de Dios a rey Salomón. Salomón es rey de Israel después de David. Pero David murió. Por eso Salomón gobernar bien a los israelitas. Pero en ese momento Salomón sentir que yo no tengo nada, no poder, no sabiduría, nada. Por eso Salomón dar adoración. ¿Cuántas veces? 1000 veces. 1000 veces. 1000 veces dar adoración a Dios. Después de ser rey de Israel. Por eso, después de 1000 veces adoración, después Dios visita y Dios acerca a Salomón en su sueño. Después, Dios pregunta a Salomón, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Si ustedes sé rey de Israel, después Dios pregunta a ustedes, ¿qué quieres? Me pregunta, voy a cumplir su palabra. ¿Cuál es su tema de pedido a Dios? Ahorita, ¿qué tema de oración de ustedes? Necesito mucho dinero. Necesito bien a trabajar. O estudiantes, necesito buen tiempo, buen puntos. Yo quiero estudiar bien en la escuela. Otro, jóvenes, yo necesito buena amiga o bueno amigo, como así. Pero en ese momento, rey Salomón pregunta a Dios que yo necesito escuchar bien a mi pueblo. Yo quiero escuchar bien. Por eso después yo quiero decidir cuál es bueno o cuál es malo. Este es tema de oración de Salomón en frente de Dios. Por eso Dios, cuando escucha el tema de oración de Salomón, Dios tiene gozo. Porque Salomón no pregunta dinero. Salomón no pregunta buen trabajar o buena casa. No, solo yo quiero gobernar a mi pueblo, seguir la palabra de Dios bien. Este es propósito de rey Salomón. Por eso cuando Dios escucha oración de Salomón, Dios tiene gozo. Por eso después, 3, voy a concederte lo que has pedido. Este significa voy a hacer, seguir su oración. Generalmente, nosotros pensamos que nosotros siempre escuchamos la palabra y necesitamos seguir el plan de Dios siempre. ¿Sí? Por eso tenemos vivir por la palabra. Tenemos que hacer el plan de Dios siempre. Pero ahorita Dios nos dice que yo voy a hacer para ti. Yo voy a hacer seguir su oración. Dios nos habla. Nuestro lado se ha cambiado. Ahorita, si Dios me habla, yo voy a seguir. Después,
Rey Salomón cambiado. Dios estar enfrente de Salomón, después habla como así. Me habla, voy a seguir su oración. ¿Por qué? Porque oración de Salomón es muy buen oración enfrente de Dios. Por eso Dios acepta oración de Salomón todo. Después Dios decide que les puede dar oración de Salomón todo. Por eso te daré un corazón sabio. Este es oración de Salomón. Pero y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Dios da sabiduría a Salomón. Después Dios da mucho dinero a Salomón también. Después Dios da muy gran tiempo para vivir a Salomón también. Por eso Dios dice que como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Solo un paso de Salomón. No igual con Salomón. Por eso Salomón orar por una tema de oración. Me da buen oído para escuchar mi pueblo. Después yo puedo decidir cómo es bueno, cómo es malo. Pregunta y ora solo una, pero Dios da todo. Por eso cuando oramos a Dios necesitamos chequear nuestro tema de oración. Sí, Dios siempre escucha nuestra oración. Después Dios escucha y Dios va a respuesta a nuestra oración. Siempre, como Salomón. Primero, cuando Salomón recibió la respuesta de Dios, después de adoración. ¿Cuántas veces? 1000 veces. Por eso, ¿cuál es importante en nuestra vida? Orar antes de oración. Necesitamos dar adoración y servicio a Dios primero. Después, Dios nos da su respuesta, como Rey Salomón. Por eso, necesitamos siempre estar en lugar de adoración a Dios. Si su casa se ha cambiado lugar de adoración, su lugar de trabajar se ha cambiado lugar de adoración. Ahí tiene respuesta de Dios siempre. Sí, Salomón orar solo una, pero Dios da muchos. Nosotros también, cuando necesitamos ayuda de Dios, después orar a Dios. Pero Dios nos da su respuesta muchos. ¿Por qué? Dios sabe nuestra situación exactamente. Por eso Dios siempre prepara y Dios siempre abre la puerta del cielo, después da su respuesta en nuestra vida siempre. Y quiero compartir una profeta de Jonás. Dios quiere usar Jonás a Nínive, de ciudad Nínive. Pero Nínive es gentiles. Por eso de Jonás no quiere seguir con manda de Dios. Por eso Jonás cambia su camino otro lado. Y captura y una banca. Pero ahí tiene viento mucho. Por eso ellos buscan. ¿Por qué tenemos viento mucho? Después ellos buscan por qué profeta Jonás. Por eso Jonás
fue en el mar. Pero Dios prepara un gran pez. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Por eso, una gran pez come Jonás. Pero Jonás necesita estar en vientre de pez. ¿Cuántos días? 3 días. 3 días y 3 noches. ¿Es posible? ¿Posible? No muy mal su situación. Estar en vientre de pez muy poquito, chiquito. Por eso, en ese momento, Jonás busca a Dios. 2:1, leemos juntos. 1, 2. Entonces, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Cuando tiene problema y difíciles situaciones, en ese momento puede recordar a Dios. Por eso, cuando tenemos difíciles situaciones, por eso puedo buscar, puedo recordar a Dios. Difícil situaciones es bendición, porque podemos buscar a Dios. Si pasado domingo también escrito de Salmos también confesar, yo tengo problema, pero por medio del problema yo puedo aprender la palabra de Dios. Por eso sufrimientos es bendición para mí. Es confesión de Salmos. Por eso Jonás también está en el vientre de pez, pero lugar cambiado, lugar de oración. Sí, Jonás, que había estado huyendo del mandato de Dios, finalmente regresó a Dios dentro del vientre del pez. Por eso su situación muy malo, chiquito, no hay nada para comer. Pero en ese momento Jonás busca a Dios. Por eso lugar se ha cambiado lugar de bendición. 3:1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Primera vez es cuando Dios comanda a Jonás, va a ir a ciudad Nínive y proclamar arrepentimiento. Es primera vez. Pero Jonás no sigue la palabra. Después Dios da segunda palabra a Jonás. Por eso, es la gracia de Dios para nosotros. Primera vez, no sigue. Dios espera. Después, Dios busca otra vez. Dios da misión y palabra segunda vez. Segunda vez. Dios siempre espera a nuestra obediencia en frente de Dios. Si Jonás no obedecer segunda vez, ¿cómo está? Después, Dios va a visitar 3 veces. Si después Dios da la palabra, tercera vez, otra vez. Por eso, Dios es nuestro Padre. Dios tiene la gracia a nosotros siempre. Por eso, Dios pregunta y Dios habla a nosotros continuamente. Segundo, dice que levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Comanda igual, primero comanda. Sí, por eso, primera vez no obedecer. Después, Dios da igual comanda a Jonás otra vez. Por eso, Dios quiere obedecer palabra a Jonás.
Por eso, nosotros cuando no podemos vivir, seguir la palabra 100%, ¿sí? Después, no te preocupa. Dios espera a ustedes. ¿Por qué? Dios es Dios de gracia. Dios de amor. Por eso Dios siempre nos espera. ¿Cuándo? Hasta nosotros podemos seguir la palabra. Por eso Jonás también, primera vez, Jonás no obedecer. Después, Dios espera. Hasta Jonás cambia su vida en frente de Dios. Por eso ahorita tenemos esperanza solo Dios. Porque Dios también ahorita nos espera. Hasta seguir la palabra. 3. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive. Últimamente, Jonás seguir la palabra de Dios. Después, ir a ciudad Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que se necesitan 3 días para recorrerle. Ciudad Nínive es muy grande, por eso necesita visitar todo el lugar, necesita pasar 3 días. Muy grande. Sí, por eso, después, Jonás entré en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba, como así. Leemos juntos, dentro, 1, 2, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Este es palabra de Dios. Este es plan de Dios para ciudad Nínive. Por eso, Jonás proclama a ciudad Nínive, ustedes van a morir. Porque ahí tiene plan de Dios. Pero, ciudad Nínive, ¿ellos son cristianos? No, ellos gentiles. Por eso, profeta Jonás quiere ver morir de ciudad Nínive. Por eso, él proclamar, sigue la palabra de Dios. Después, y los ninivitas creyeron a Dios. Pero, respuesta de ciudad de Nínive diferente. Ellos empezaron a creer a Dios. ¿Por qué? Jonás proclamar la palabra de Dios a ciudad Nínive. Por eso después ellos escuchan palabra de Dios por medio de profeta Jonás. Ellos quieren creer. Sin embargo, ellos son gentiles. Este es, primera vez escucha la palabra de Dios. Pero ellos creer a Dios. Porque ahí tiene la milagro de Dios. Por medio de la palabra. Por eso cuando proclamamos la palabra de Dios, ahí tiene milagro. Si solo, ¿qué necesitamos? Solo obedecer la palabra. Dios me dice, proclamar. Sí, sigue y proclama la palabra. Solo seguir la palabra, solo obedecer la palabra, ahí tiene milagro. Por eso los ninivitas creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron con ropa áspera en señal de arrepentimiento. Eso empezar ¿qué? Arrepentir. Cuando escuchan la palabra, sus vidas se han cambiado en frente de Dios. Por eso, solo una persona, profeta Jonás, la vida de los ninivitas, sus vidas se han cambiado. Por eso, una persona es muy importante. ¿Quién es una persona? Una persona de Dios, como Jonás. Llenado la palabra de Dios. Llenado por la gracia de Dios. Después, Dios usa esta persona por su plan. Por eso,
profeta Jonás solo proclama la palabra de Dios en frente de los ninivitas. Después ellos escuchan, ellos cambiar su vida en frente de Dios. Ellos creer, aceptar a Dios. Por eso ustedes, bendigo a ustedes que ser una persona bendición, una persona de salvación, como Jonás en su lugar, en su familia, en su trabajar, en su comunidad. Nosotros necesitamos cambiar una persona de bendición, una persona de salvación como Jonás. Necesitamos, ¿cuáles? Necesitamos de hacer y aceptar la palabra de Dios primero. Después, proclamar. Ahí tiene milagro. Porque Dios trabajar por medio de la palabra. Después, Dios va a hacer por medio de nuestra oración. ¿Sí? 3:6. Cuando el rey de Nínive se entró del mensaje, entero del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, se vistió con ropa áspera y se sentó sobre ceniza. Rey de Nínive también se ha cambiado. Por eso, 7 también, luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey y de su corte, ninguna, leemos juntos, 1, 2, ninguna persona o animal, ni ovejas, ni vacas, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Empezamos a ayunar, porque necesitamos orar la gracia de Dios. Por eso vamos a ayunar, proclamar. Después, personas y animales vestirán telas ásperas y clamarán a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Cuando ayunar y orar a Dios, después cambia su camino al mundo al cielo. Por eso, cuando oramos, necesitamos chequear nuestra vida. Cuando oramos, necesitamos cambiar su dirección de nuestra camina al mundo al cielo, a la palabra. Por eso, ellos cuando ayunar, después cambia su camino. ¿Sí? Después, ¿quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y a la que el ardor de su ira y no perezcamos. Este es esperanza de ninivitas. Si cuando cambia nuestra vida, después Dios acepta nuestra vida y no da su ira y su perezca. ¿Qué es el resultado de sus oraciones? Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que habían abandonado su mal camino, cambio de parecer y no llevó a cabo la destrucción que había anunciado. Cuando ninivitas cambia su camino, Dios también cambia su plan. Y por eso necesitamos mostrar nuestra alma en frente de Dios. Voy a seguir su palabra. Después nuestro camino se abriendo como persona de bendición. Por eso bendigo a ustedes que siempre buscan a Dios, siempre orar a Dios, siempre escuchar la palabra, después seguir la palabra. Este camino es camino de bendición. Este camino es camino de la gracia. Su vida se ha llenado por la bendición de Dios y por la gracia de Dios siempre, siempre. Vamos a orar. Dios Padre, muchas gracias. En el sermón de hoy aprendimos que
Dios escucha todas nuestras oraciones. Además, aprendimos que Dios, al escuchar nuestras oraciones, nos responde de maneras más grandes y asombrosas que nuestras oraciones y esperanzas. Dios, por favor, permítenos nunca dejar de orar. Creemos que cuando nuestras oraciones no cesan, las respuestas de Dios tampoco cesan. Dios, al escuchar la oración de Salomón, respondió más allá de sus expectativas. Le concedió sabiduría, salud, longevidad y protección. A través de Jonás, hizo que Nínive se arrepintiera y salvó a la arrepentida Nínive. Él obró más allá de las expectativas de Jonás para salvar a Nínive. Dios, por favor, escucha las oraciones de todos los miembros de la iglesia Rodem hoy. Y Dios, por favor, respóndenos de maneras más grandes y asombrosas que nuestras expectativas. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos a ustedes, siempre y para siempre. Amén.